Es una de las obras más grandes ahora en ejecución en España y sigue dando pasos decididos y rápidos, pero estos días se han conocido importantes detalles y avances que van más allá de la propia línea de alta velocidad, como las mejoras del servicio con Almería que te cuento en este vídeo. Ha sido durante la visita del ministro de Transportes Óscar Puente a las obras del túnel de Viator cuando hemos conocido importantes avances en lo que está en marcha, una línea que revolucionará el transporte en el sudeste español y que incluye varios pasos soterrados por algunas localidades del recorrido. El citado túnel de Viator, de casi 880 metros, se excava en mina por lo complejo del terreno y desde ambas bocas, y parece avanzar al ritmo adecuado y que prosigue a la par que otras infraestructuras singulares del recorrido, como los viaductos de Tercia, el que cruza el río Andarax, de 1,4 kilómetros y 43 vanos, y el de Los Feos, así como el túnel de Alcantarilla, de casi 1 kilómetro, el de Rincón o el viaducto de Vera, único en su clase en España, ya que será el primero que tenga 4 vías de alta velocidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El trazado en la provincia de Almería tiene los 3 tramos en construcción y se supera ya el 60% de su ejecución. Y en el de acceso a Almería ya han comenzado la excavación de pantallas, siendo la integración en Almería en su fase 2 la más delicada, con 1,9 kilómetros de longitud y una nueva estación. Aquí ya está en marcha la excavación de las pantallas para canalizar de forma subterránea la llegada de la alta velocidad, aunque el soterramiento de Almería acaba de empezar y se cifra su ejecución en casi el 10%. También continúan los trabajos para habilitar la estación provisional de autobuses, que permitirá abordar la nueva estación intermodal. Otro detalle que se ha revelado es que Adif ha movilizado 214 millones de euros en el despliegue de la alta velocidad Murcia-Almería del sistema de señalización ERTMS, clave para un servicio top de este tipo y que se enmarca en la inversión de 3.500 millones de euros para este corredor, avances que se solapan con las otras obras pendientes de plataforma o electrificación y que parecen cada vez más confirmar la llegada de la alta velocidad entre Murcia y Almería para el 2026. Paralelamente, por fin arrancan las pruebas del cambiador de ancho para el cuarto AVE de Granada, que serán entre los próximos 10 y 11 de junio, tras varios aplazamientos y que mejorará también el servicio con la capital nazarí, a día de hoy la única forma de Almería de conectarse al resto del país por tren, si bien desde hace bastantes semanas los trenes ya no llegan ni salen de la capital almeriense, y lo hacen por y desde Huecar Viator, con enlaces por bus. Aún así, las mejoras del servicio en Granada repercuten de forma indirecta también en Almería. Una vez se realicen estas pruebas, quedarán las de los viajes de habilitación en vacío en todo el recorrido entre Granada y Almería, que además servirán para probar los nuevos desvíos y adaptaciones del trazado en la zona de Moreda para que este tren de ancho y alimentación mixtos puedan circular por la línea. Todos estos avances llegan tras la polémica de semanas atrás por la nueva ruta, por así llamarla, de alta velocidad que Renfe comenzó a implantar entre Murcia y Málaga, una ruta que utiliza íntegramente vías de alta velocidad entre ambas ciudades, pasando y parando en Madrid, Puerta de Atocha, y que debido a la falta de alternativas supone un viaje de unas 7 horas en el mejor de los casos, una ruta que se aprovechó para denunciar lo excepcional de esta zona del país al carecer de vía entre Murcia y Almería, cosa que quedará atrás cuando se terminen las obras hoy citadas. Trabajos todavía con muchas etapas por delante, pero que marchan a buen ritmo y respetando todos los calendarios previstos, por lo que todo hace pensar que, salvo grandes problemas, estamos a unos 2 años de ver acabada esta infraestructura que será vital para toda esta zona del país y de la que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.